falla cardíaca como tal es un tema, la verdad que no es tan complejo. Hablando específicamente de lo que es la falla cardíaca, ya lo que es su fisiopatología y la gran cantidad de etiologías que pueden generarlo, pueden llegar a complicarlo un poquito más, pero de resto van a ver que es muy como esquemático lo que hay que hacer más o menos con la falla cardíaca, especialmente con la crónica. La guisa sí ya va a cambiar un poquito en cuanto a qué vamos a realizar. Vamos a empezar como siempre con la definición. Cualquier pregunta en cualquier momento se pueden desilenciar y la hacen o me escriben al WhatsApp y no habría ningún lío. ¿Listo? Y ahí la vamos respondiendo. Entonces vamos a empezar con la definición como tal de la falla cardíaca. Cuando uno se va a la definición que proponen las guías de falla cardíaca es la siguiente: es un síndrome debido a una alteración estructural y o funcional del corazón que resulta en reducción del gasto cardíaco y o presiones intracardíacas elevadas. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de esta presentación, de esta definición? Perdón, esta primera palabra es súper importante, que es un síndrome. ¿Listo? Es un conjunto de signos y síntomas que se debe a que algo anda mal en el corazón, y ese algo anda mal puede ser estructural, o sea, anatómico, o puede ser funcional. ¿Listo? El punto es que al leer la palabra síndrome en la definición, sí o sí, la falla cardíaca requiere la presencia de signos y síntomas. Si uno tiene un paciente que tiene una fe deprimida, pero no tiene signos ni síntomas, no tiene falla cardíaca, tiene una disfunción ventricular. Pero falla cardíaca como tal, la vamos a denominar y la vamos a diagnosticar como tal en un paciente cuando tenga la presencia de signos y síntomas. Sin eso, no podemos hablar como tal de falla cardíaca. En cuanto a la epidemiología, ya que la falla cardíaca se presenta en pacientes comórbidos, vamos a ver ahorita cuando hablemos de etiología que hay una gran cantidad de cosas que pueden llevar a falla cardíaca. El problema de la falla cardíaca, o lo que uno busca evitar en los pacientes con falla cardíaca, es que se agudicen y se hospitalicen, porque la mortalidad, al igual que en el EPOC, les va a ir aumentando cada que se hospitalizan. ¿Listo? Tienen un mayor riesgo de mortalidad que la población en general cuando tienen no solo agudizaciones de la falla cardíaca, sino algún otro tipo, digamos, de escenarios en su ámbito de la salud. 8 de cada 1000 personas en la sexta década de la vida empiezan a presentar como tal esta falla cardíaca, y 66 de cada 1000 personas en la novena década de la vida tienen diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, como pueden ver, es una cardiopatía que es muy frecuente y que en su epidemiología podemos decir que va en aumento. Es decir, cada vez tenemos más pacientes con falla cardíaca porque cada vez más las causas de falla cardíaca se cronifican, tenemos más opciones para su manejo, tenemos más opciones para prolongar la vida de estos pacientes y empiezan a desarrollar lo que es como tal la falla cardíaca. Cuando digamos los que están en séptimo que ya tuvieron su caso de falla cardíaca en iHuman, muchos me preguntaban si falla cardíaca es lo mismo que insuficiencia cardíaca, y en términos digamos como generales uno se refiere a lo mismo cuando está hablando de ambas cosas, pero digamos que el término insuficiencia cardíaca ya no se prefiere tanto y se prefiere el término de falla cardíaca, porque no todos los corazones que tienen falla cardíaca, o más bien no todos los pacientes que tienen falla cardíaca tienen una insuficiencia cardíaca como tal. ¿Listo? Vamos a ver ahorita, dependiendo de la clasificación, cómo va a ser eso. Entonces se prefiere como tal el término de falla cardíaca bajo esa definición de la cual hablamos en la introducción. Y ya, algo importante: los jóvenes en ocasiones pueden llegar a tener falla cardíaca. Es raro, es mucho más como estamos viendo en esta diapositiva de la población adulta, tercera edad, pero usualmente cuando un joven presenta una falla cardíaca suele ser una causa reversible, como una miocardiopatía viral, pero una miocarditis viral o cosas por el estilo que lo podrían llevar a presentar una falla cardíaca transitoria que puede ser reversible. Hablando ya como tal de la fisiopatología, ¿cuál es la razón por la cual se presenta, digamos, la falla cardíaca? Siempre, digamos que todo lo que es la fisiopatología de la falla cardíaca se puede resumir en esto, perdón, que es sobreactivación neurohumoral. Hay una sobreactivación de la parte neural y de la parte humoral. ¿Listo? ¿A qué se debe esto? Básicamente, cuando se instaura como tal, o cuando empiezan a haber alteraciones relacionadas con la falla cardíaca que llegan a presentar algo como que podríamos pensar inicialmente en un bajo gasto, el cuerpo va a empezar a reaccionar a esto, va a empezar a reaccionar a que algo está funcionando mal en el corazón, sea anatómico o funcional, como habíamos dicho. Para esto y para tratar de compensar y que no se generen los síntomas que ya vamos a hablar ahorita cuáles son de la falla cardíaca, el cuerpo va a tratar de, digamos, de compensar el sistema para que todo siga funcionando normal. Para eso va a hacer dos, digamos, cosas principales. Una que es de una acción, digamos, más inmediata que buscaría, que sería la parte neural, es decir, va a activar como tal el sistema nervioso simpático.
mientras que algo que actuaría de forma más crónica va a ser activar el sistema humoral con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando se presenta este bajo gasto que mencionamos o digamos, estas consecuencias hemodinámicas de un corazón disfuncional, vamos a tener cierto grado de hipoperfusión renal y eso va a llevar a que se sobreactive el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Cuando se da esta sobreactivación neurohumoral, el problema es que se va a dar o va a tratar de actuar sobre un corazón que tiene alguna disfunción. Y a pesar de la sobreactivación neural y la sobreactivación humoral que haga el cuerpo, esto no va a funcionar. Y por ende se va a volver en un ciclo vicioso. Es decir, yo mando más catecolaminas y activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No funcionó, el cuerpo sigue sensando una hipoperfusión renal, se sigue sensando algún grado de hipotensión, de bajo gasto, se sigue activando y se da una sobreactivación, como su nombre lo dice, una activación crónica y prolongada de la parte neural con el sistema nervioso simpático y de la parte humoral con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Si entienden esto, digamos, si entendemos que la fisiopatología se debe a esto, vamos a comprender por qué en el manejo, los pilares del manejo de la falla cardíaca, pues obviando algo que hablaremos después, que es el sacubitril, se fundamentan en bloquear esta sobreactivación, el bloqueo neural con los beta bloqueadores y el bloqueo humoral con los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, sea con el IECA o con el ARA2. ¿Listo? Entonces aquí está lo que tenemos un factor precipitante que hace este bajo gasto, un gasto cardíaco disminuido, el cuerpo compensa con la activación del sistema nervioso simpático y con la activación del RAS, y el problema es que al esto no lograr servir y estar activándose de forma crónica va a llevar a lo que todos temen o a lo que todo el mundo trata de evitar en la falla cardíaca, que es la famosa remodelación cardíaca. Esa remodelación se da en múltiples ámbitos moleculares, bioquímicos, hay una gran cantidad de ámbitos que se puede ver o se ha visto en los estudios que se da esta llamada remodelación cardíaca. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿listo? Cuando se da el bajo gasto, cuando se da la congestión, puede haber una elevación como tal de la presión vascular pulmonar. Al disminuir la función sistólica va a haber adicionalmente un aumento de la poscarga, y esto es en lo que me quería hablar más que todo. Esta remodelación cardíaca o esta digamos modificación cardíaca, que es secundaria a esta sobreactivación neurohumoral, va a generar que haya apoptosis en algunos cardiomiocitos, que haya un mayor grado de fibrosis como tal en lo que es el tejido miocárdico, y se ha visto incluso que hay un aumento en los receptores beta 2 a nivel cardíaco. Como ustedes saben, a nivel cardíaco hay más que todo un predominio de receptores beta 1. Se ha visto que hay un aumento en los receptores beta 2, y además lo que se ha visto en esos estudios es que se hipotetiza que los receptores beta 2 a nivel cardíaco podrían tener una función similar a los receptores alfa 2 a nivel central, es decir, que inhiben la secreción de catecolaminas. Entonces digamos que la sobreactivación sistémica del sistema nervioso simpático activaría esos receptores beta 2, que a fin de cuentas en términos del corazón lo que haría es disminuir la acción de las catecolaminas, y entonces todo se vuelve un ciclo vicioso. Dentro de esta remodelación cardíaca es muy importante el eje renina-angiotensina-aldosterona. Se ha visto que por ejemplo la aldosterona mediante activación de la PKC puede generar alteraciones en lo que es, digamos, acumulaciones de calcio intracelulares, a mayor cantidad de fibrosis, al igual que la angiotensina predispone mucho a esta mayor cantidad de fibrosis. ¿Listo? Entonces todo esto, esta sobreactivación o digamos este problema inicial que veíamos en este esquema de este factor precipitante que hace un bajo gasto, lleva a que se activen estas dos cosas, y todo eso es lo que va a generar a fin de cuentas la falla cardíaca como tal en el paciente. Cuando hablamos de la etiología, esta es una gráfica tomada como tal de la guía europea del 2016 de falla cardíaca. Como pueden ver, hay una gran cantidad de etiologías. La causa más común de falla cardíaca es esta que tenemos acá, que es la cardiomiopatía isquémica. O sea, los pacientes que sufren, sea un infarto agudo de miocardio o que tienen una isquemia crónica, cualquier tipo de, digamos, de evento isquémico que ocurra en el corazón puede llevar a que el paciente genere una falla cardíaca transitoria o ya crónica como tal y permanente. ¿A qué se debe esto? A que van a tener, digamos, cicatrización del miocárdica, pueden tener lo que es el miocardio hibernante, pueden tener lo que es el miocardio aturdido, dependiendo de si ya está reperfundido o no. Podemos tener alteraciones, digamos, microcirculatorias, enfermedad microvascular. Todas estas, digamos, etiologías pueden llegar a generar una falla cardíaca. Tenemos también lo que serían las causas tóxicas, en donde podemos tener, digamos, el abuso de sustancias psicoactivas como es la cocaína, los simpaticomiméticos, la intoxicación por metales pesados, y aquí quizá lo más frecuente o de lo que más se suele hablar
y que les pueden llegar a preguntar sería sobre todo la sobrecarga de hierro, los pacientes que tienen hemocromatosis sea primaria o secundaria, esos pacientes que se transfunden un montón porque tienen, no sé, algún desorden que requiere eso como talasemia o cosas por el estilo, van a hacer acumulación de hierro en los tejidos y uno de los tejidos en los cuales se acumulan estos metales pesados es en el corazón y hace una cardiomiopatía restrictiva. Otro tipo de medicamentos, radiación, las quimioterapias como la doxorubicina también sería importante tenerlas en cuenta ahí. Alteraciones autoinmunes o inflamatorias que pueden estar no relacionadas a la infección, lo que serían enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, entre otras, alteraciones metabólicas en donde podemos tener digamos, patologías tiroideas, sea hipo o hipertiroidismo, pueden conllevar o pueden desarrollar una falla cardíaca. La misma diabetes entra dentro de los factores de riesgo para uno llegar a presentar una falla cardíaca, anormalidades genéticas y tenemos otras, digamos que estas primeras las hablábamos como tal de enfermedad propia del miocardio y otras que podemos hablar de alteraciones en la precarga y de alteraciones en o de una etiología como tal arritmogénica. En alteraciones, digamos, en lo que es la precarga y la poscarga tenemos la hipertensión. Como ustedes saben, la hipertensión lo que hace es aumentar la resistencia vascular periférica y eso se traduce en un aumento en la poscarga. El corazón lo que va a hacer frente a este aumento en la poscarga va a ser hipertrofiarse. Inicialmente tendremos una cardiopatía hipertrófica hipertensiva y finalmente digamos, miocardio se cansa y se dilata y se da una cardiomiopatía dilatada secundaria a la hipertensión. Alteraciones valvulares, alteraciones pericárdicas, etcétera. Y a nivel de arritmias podemos tener tanto taqui como bradiarritmias. ¿Listo? Y esto puede generar, digamos, eventos agudos cuando les llega una, digamos, no sé, en lo que sería ACLS, una taquicardia descompensada, una fibrilación auricular, de nuevo, cosas por el estilo que debutan con síntomas congestivos, sería una falla cardíaca aguda de etiología ritmogénica, pero también se puede dar de forma crónica, que es lo que se conoce como la taquicardiomiopatía. Esos pacientes con fibrilación auricular que todo el tiempo están en FA y ya se quedan en FA permanente, van haciendo remodelación miocárdica y eso lleva a que generen, digamos, esta taquicardiomiopatía y finalmente eso lleve a una falla cardíaca en el paciente. Cuando hablamos de que les dije que esos jóvenes podrían tener esas causas reversibles, algunos ejemplos de causas reversibles de falla cardíaca tenemos las miocarditis virales, el Takotsubo, algunas taquicardiomiopatías, digamos sobre todo lo que sería el contexto de una taquicardia aguda, de una taquiarritmia aguda, intoxicaciones, algunas infiltrativas, ¿listo? Y ese sería como tal el resumen de lo que sería fisiopatología y etiología. Vamos a pasar ahora sí a cómo nos va a llegar el paciente o a qué paciente yo le voy a sospechar que puede tener una falla cardíaca y que debería como buscársela. La presentación clínica, los síntomas se pueden dividir en estos dos. En algunos sitios los van a encontrar como anterógrados y retrógrados y en otros sitios los van a encontrar como de sobrecarga y de disfunción cardíaca. A fin de cuentas, básicamente ese corazón no está funcionando bien. Podemos tener síntomas porque la sangre se acumula hacia atrás y porque la sangre deja de ir hacia adelante. Entonces ahí estaría el anterógrado y el retrógrado o sobrecarga de volumen y disfunción cardíaca. Los que se deben a la sobrecarga de volumen va a ser básicamente la disnea, que es el signo más sensible que vamos a tener como tal en la falla cardíaca, el edema periférico, dolor abdominal en algunos casos por congestión, ascitis y nicturia y oliguria. En cuanto a la nicturia y la oliguria, la razón por la cual esto se presenta en falla cardíaca es porque, digamos, a lo largo del día el paciente en la gran mayoría del tiempo está en bipedestación, está sentado, cosas por el estilo, ¿cierto? Al tener una disfunción cardíaca acumula líquido y ese líquido se va acumulando más que todo en miembros inferiores. Cuando él llega a la noche y se acuesta, se hace como un equilibrio entre las presiones, ya no tiene la fuerza de la gravedad actuando en contra del retorno venoso y eso puede hacer que haya una mejoría en la perfusión renal y posteriormente se dé la nicturia. Y eso serían como los síntomas de sobrecarga de volumen. En cuanto a los de disfunción cardíaca, podemos tener pacientes con fatiga, debilidad muscular, impotencia, alteraciones en el estado de la conciencia, alteraciones respiratorias y aquí me faltaría quizá la caquexia, si es un síndrome caquéctico secundario a falla cardíaca y es precisamente secundario a esta disfunción cardíaca. Cuando un paciente, digamos, está en un estado de hipoperfusión que es leve, pero es crónico por una disfunción del corazón, lo que va a generar es cierto grado de estrés en todos sus tejidos periféricos con una disminución en el aporte del oxígeno. Y eso puede llevar a estrés celular, apoptosis y demás remodelaciones que también pueden conllevar a un síndrome caquéctico en esos pacientes. Hay ciertos hallazgos que nos pueden hablar de que hay un mayor grado de severidad en la falla cardíaca, entre los que tenemos la taquicardia en reposo, las presiones de pulso estrechas, recordando que la presión de pulso es la resta de la presión arterial sistólica con la presión arterial diastólica, diaforesis y signos de vasoconstricción periférica.
Al examen físico, las cosas que podemos encontrar en un paciente que tenga falla cardíaca son signos de hipoperfusión periférica, alteraciones respiratorias, entre las cuales destaca sobre todo, digamos, el Cheyne-Stokes, pulso alternante, que recuerden que es eso que uno le toma el pulso al paciente y la amplitud va variando, tiene una amplitud alta, una amplitud baja, amplitud alta, amplitud baja. Visceromegalias, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, el S3 y el S4 a la auscultación dependiendo de cómo esté ese corazón, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y aumento de la presión yugular y lo que les hablaba de la caquexia. ¿Listo? SS3 y S4 básicamente a qué se deberían o qué me podrían implicar en cuanto a lo que puede llegar a tener mi paciente. ¿Listo? El S3 es lo que se conoce como galope ventricular y el S4 es lo que se conoce como galope auricular. Cuando un paciente tiene S3, es decir, un ruido que va justo después de que finaliza la sístole, sea el S1, el S2 y luego el S3, ese paciente, digamos que se suele reflejar, uno suele pensar que la causa del S3 es un ventrículo dilatado, es lo que se suele, digamos, como asumir. Por su parte, el S4 se traduce más que todo es en lo que denominan como un ventrículo no complaciente, es decir, un ventrículo que tiene baja capacidad de cambio de volumen frente a cambios en presión. Lo que va a generar eso básicamente es, piensen en un ventrículo hipertrófico, como podría ser una cardiomiopatía hipertrófica por hipertensión. Piensen en un ventrículo hipertrófico. Si recuerdan las fases de la diástole, nosotros teníamos en la diástole una fase de llenado ventricular pasivo y otra fase de llenado ventricular activo. La fase de llenado ventricular pasivo era cuando se daba por efecto de la gravedad, se abrían las válvulas auriculoventriculares y pasaba la sangre de la aurícula al corazón y ya. Y al final, digamos que la fase de llenado activo era la patada auricular, que lo que hacía era terminar de llenar los ventrículos. Cuando ustedes tienen un ventrículo hipertrófico, digamos que el ventrículo ya se llenó solo con la fase de llenado ventricular pasivo y todavía no ha ocurrido la patada auricular. Cuando la patada auricular se da, estamos ante un ventrículo que ya está lleno, eso hace que la sangre rebote y pegue contra las paredes de las aurículas y eso es lo que se encadena el S4. Por su parte el S3, digamos que hay diversas teorías, pero la última de la cual se ha hablado y creo que es, pues hasta donde tengo entendido, la más hablada es que en esos ventrículos dilatados que ya tienen, digamos, anomalías anatómicas y demás, cuando se da después de que se da la sístole, lo que ocurre es que hay una tensión como tal de esos músculos papilares que pueden llevar al sonido del S3. Hay otras personas que hablan que es como al ser un ventrículo, digamos, dilatado, cuando apenas se abren las válvulas auriculoventriculares, hay más, digamos, hay más congestión, hay un aumento del volumen telesistólico y eso hace que la sangre pegue rápidamente contra esa sangre y se escuche el S3. Hay diversas teorías, hasta donde tengo entendido no hay una que sea la más avalada en el por qué ocurre el S3, mientras que el S4 sí creo que está un poco más consensuado la razón por la cual se puede dar. Pero ese S3 y S4 les puede hablar si ustedes están frente a una falla cardíaca de tipo, digamos, de ventrículo hipertrófico o ventrículo dilatado, que ahí sería una diferencia entre lo que es una falla diastólica y sistólica, que es una clasificación o una de las clasificaciones que ya vamos a ver ahorita. Este es el típico artículo del JAMA de tiene este paciente con disnea falla cardíaca para saber, digamos, cuáles son aquellos que tienen la mayor sensibilidad y la mayor, digamos, especificidad. Si ustedes se van como tal a los síntomas, el síntoma que tiene más sensibilidad es este, la disnea de esfuerzo, 0.84. Mientras que el que tiene la mayor especificidad va a ser la disnea paroxística nocturna. En cuanto al examen físico, el que tiene la mayor sensibilidad va a ser este que es la maniobra de Valsalva, y uno muy importante que no se les puede olvidar es este, que tiene mayor especificidad es precisamente ese S3, listo, el ritmo de galope o el sonido de galope ventricular. Entonces, si a ustedes le llega un paciente que le sospechan que puede tener una falla cardíaca, ¿cuál va a ser el abordaje diagnóstico? ¿Cómo me voy a ir aproximando a ese paciente? Pues digamos, anteriormente se hablaba de que el diagnóstico de la falla cardíaca era clínico y existían estos criterios que eran los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham habían unos mayores, unos menores, que son esos que están descritos ahí, pero digamos que lo que habla la guía europea del 2016 es que el diagnóstico de falla cardíaca no puede ser netamente clínico, sino que, como su definición lo dice, uno tiene que objetivar que haya una disfunción anatómica o funcional del corazón, y eso no se puede hacer con la clínica. Entonces la guía europea
cambia esto que había de los criterios de Framingham y lo que dice es no, el diagnóstico no lo vamos a hacer con clínica. Obviamente la clínica va a servir, la clínica siempre es lo fundamental, pero según la clínica vamos a determinar si a este paciente hay que tomarle un ecocardiograma. Y con el ecocardiograma es que nosotros vamos a determinar si tiene o no falla cardíaca. Entonces, ¿qué nos dice la guía europea de a quiénes deberíamos sospecharle falla cardíaca para pasar a confirmarla con la imagen? Nos dice que puede ser cualquiera de estas, o sea, solo una de estas podría ser suficiente. Entonces, que en historia clínica tenga historia de cardiomiopatía, digamos, isquémica o enfermedad coronaria, historia de hipertensión arterial, de uso de drogas cardiotóxicas, de diuréticos o de disnea paroxística nocturna u ortopnea, que al examen físico tenga estertores, que tenga edema bilateral, que tenga digamos un soplo cardíaco, que tenga ingurgitación yugular, o que digamos el impulso apical del corazón esté muy desplazado hacia la izquierda, que eso es de la parte de la semiología del tórax. Y en el electrocardiograma es curioso que dicen cualquier anormalidad, no le dicen de pronto si tiene, no sé, hallazgos de necrosis, no dicen cualquier anormalidad en el electrocardiograma. Uno podría considerar que el paciente tiene riesgo de tener su falla cardíaca. Obviamente no a todo paciente con cualquier anormalidad de electrocardiograma, entonces le vamos a mandar o lo vamos a estudiar para falla cardíaca. Todo va a ser un conjunto de criterio clínico con historia clínica, anamnesis, examen físico y algunos paraclínicos y determinamos si tenemos o no la sospecha de que el paciente tenga falla cardíaca. Entonces, si tiene alguno de estos presente, lo que uno debe hacer es tomar péptidos natriuréticos, es lo que nos dice la guía. Los péptidos natriuréticos son aquellos péptidos que se generan cuando hay una dilatación como tal de las cámaras cardíacas. Entonces tenemos el péptido natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral. Sí, BNP y ANP, pero pues ahí están los péptidos natriuréticos, que lo que la función, por así decirlo, fisiológica de estos péptidos es básicamente si el corazón se distiende mucho, quiere decir que hay mucho volumen, entonces se producen los péptidos natriuréticos, van al riñón y aumentan, como su nombre lo dice, la natriuresis, es decir, orinar sodio. Y con el sodio siempre va agua. Entonces lo que buscan los péptidos natriuréticos es precisamente aumentar la salida de líquidos y aumentar la orina. Los péptidos natriuréticos, el valor en el cual nosotros vamos a considerar que el paciente tiene falla cardíaca o tiene más bien riesgo de tener falla cardíaca, perdón, no que tenga falla cardíaca, sino que tiene riesgo de tener falla cardíaca, va a ser dependiendo de si es aguda o si es crónica. Si es aguda, vamos a hablar de un BNP mayor a 300 y un NT-proBNP mayor a 500, y si es crónica, vamos a hablar de un BNP mayor a 35 y un NT-proBNP mayor a 125. Para que nunca se les olvide cuál es la razón por la que el NT-proBNP es más alto, piensen en que el NT-proBNP es el precursor del BNP. Cuando uno produce BNP, en general cuando produce cualquier hormona, el cuerpo la degrada rápidamente para que no se quede por ahí haciendo todo el tiempo su acción. Entonces el BNP se degrada más rápido que el NT-proBNP y eso va a explicar por qué siempre el BNP va a estar más bajito que su precursor, que ese no se degrada, digamos, por andar por ahí, que va a ser el NT-proBNP. Básicamente los péptidos natriuréticos ustedes los pueden considerar o los pueden asimilar a lo que es el dímero D en los eventos trombóticos como TEP y TBP. Es decir, se utiliza porque tiene un muy alto valor predictivo negativo. Es decir, que si está negativo, yo digo ese man ni a bala, tiene congestión cardíaca, pero si está positivo, puede como no puede que la tenga, ¿listo? O sea, tiene una gran sensibilidad y una baja especificidad y eso hace que tenga un valor predictivo negativo muy alto, pero un valor predictivo positivo más bien malo, ¿listo? Entonces yo no puedo confirmar un diagnóstico con BNP. El BNP lo único que me dice es que de pronto algo anda mal en el corazón. Entonces ustedes le toman los péptidos natriuréticos, estamos hablando en este momento de la crónica y le sale o el BNP mayor de 35 o el NT-proBNP mayor a 125. Lo que van a hacer con eso es tomarle el ecocardiograma. Algo importante, si ustedes tienen digamos una clínica en la cual no pueden realizar los péptidos natriuréticos o ustedes consideran que hay alguna razón por la cual los péptidos natriuréticos ya podrían estar elevados de base, uno se salta este paso y pasa de una vez al ecocardiograma. Y ya finalmente con el ecocardiograma sí vamos a diagnosticar la falla cardíaca. Entonces sí o sí, para diagnosticar falla cardíaca necesitamos los signos y síntomas que ya habíamos hablado y necesitamos la imagen que nos demuestre que hay una disfunción anatómica o funcional del corazón, ¿listo? Y ese sería el abordaje diagnóstico del paciente con falla cardíaca crónica.
Cuando uno diagnostica a estos pacientes, lo que uno tiene que hacer es clasificarlos. Vamos a ver que hay una gran cantidad de clasificaciones, vamos a ver cuál es la utilidad de cada una y cuál es con la que más nos tenemos que quedar. Hay una clasificación funcional que puede ser conforme a si es diastólica o si es sistólica la falla cardíaca. Hay una clasificación anatómica en conforme a si es una falla cardíaca derecha, izquierda o de ambas, digamos, lateralidades, por así decirlo. Y una clasificación imagenológica, que es conforme a si tiene FEBI conservada, FEBI moderadamente reducida o FEBI reducida. De estas, ¿cuál es la más importante en términos terapéuticos, especialmente? Esta, la imagenológica, y es la que utiliza la guía europea y la que utiliza actualmente, digamos, la última guía de la AJA para definir cómo se van a manejar estos pacientes. Pero eso no significa que tengamos que dejar de lado estas nos pueden hablar un poquito de cuál podría ser la etiología, cómo va a ser la presentación clínica del paciente y demás. Entonces vamos a ver cada una de ellas para entenderla, digamos, un poquito más. Vamos a empezar con la clasificación en conforme a si es diastólica o si es sistólica. ¿A qué se refiere esto? Una falla cardíaca de tipo sistólico quiere decir que hay un problema en sacar la sangre del corazón. Listo, digamos, el corazón se está llenando como debería, pero se contrae y saca muy poquita sangre. Entonces, usualmente una falla cardíaca sistólica se va a traducir en la clasificación imagenológica en una FEBI deprimida. Mientras que la falla cardíaca diastólica lo que nos dice es la sangre que entra sale bien, pero el problema es que no está entrando la sangre que debería. O sea, tenemos un problema de la sangre que está llegando. Y ahí, digamos que usualmente estaríamos hablando de una FEBI conservada porque sale la cantidad de sangre que debería salir en cuanto a porcentaje, pero en cuanto a volumen no, porque el ventrículo no se llenó lo que debía. Y aquí tenemos este artículo del New England que nos habla de las dos diferencias en conforme a si es sistólica o si es diastólica, en cuanto a la edad, en cuanto al sexo. Aquí está lo que yo les hablaba de la FEBI, que la FEBI de la diastólica es normal, la FEBI de la sistólica es reducida. En cuanto a la, digamos, el tamaño del ventrículo, usualmente esta falla cardíaca de tipo diastólica se traduce en un ventrículo hipertrófico, mientras que la falla cardíaca de tipo sistólico se traduce en un ventrículo dilatado. ¿Listo? En la radiografía de tórax esta va a tener, digamos, signos de congestión. Esta puede tener congestión, pero normalmente no vamos a tener hallazgos como tal de cardiomegalia, un ventrículo dilatado, cosas por el estilo. Y vean lo que les decía del galope, o sea que en la diastólica vamos a tener el S4 que se traducía en un ventrículo hipertrófico y que en la sistólica vamos a tener un S3 que se traducía en un ventrículo dilatado. Y aquí hay alguna diferencia en cuanto a las comorbilidades que pueden haber y demás. Vean que la hipertensión es mucho más de la diastólica por esa hipertrofia ventricular, mientras que el infarto agudo de miocardio es mucho más de esta sistólica. Y ahí están las dos causas más comunes de cada una de ellas. La causa más común de falla cardíaca de tipo diastólico es la hipertrofia ventricular secundaria a hipertensión, y la causa más común de falla cardíaca de tipo sistólico es aquella secundaria a cardiomiopatía isquémica. Y esa sería la clasificación conforme a si es diastólica o si es sistólica. Vamos con la siguiente clasificación, que era la anatómica. ¿Es derecha o es izquierda? Es decir, ¿cuál es el mayor compromiso que hay? No está esta, perdón. Bueno, se las voy a decir aquí. Si ustedes tienen una falla cardíaca de tipo derecho, es decir, el problema es el corazón derecho, la congestión usualmente va a ser hacia la parte sistémica, o sea, es el paciente con ingurgitación yugular, visceromegalias, edema bilateral y cosas por el estilo, pero que ustedes la auscultan en el pulmón y el pulmón puede no estar muy congestivo. ¿Listo? Mientras que la falla cardíaca del lado izquierdo suele generar más congestión pulmonar, pero no tanta congestión sistémica. ¿Cuál va a ser la causa más común de falla cardíaca del lado izquierdo? Nuevamente, la enfermedad coronaria o la cardiomiopatía isquémica. ¿Listo? Ustedes saben que la gran mayoría de los infartos son del ventrículo izquierdo y eso se traduce muchas veces en fallas cardíacas del lado izquierdo, que hacen principalmente congestión pulmonar más que congestión sistémica. ¿Cuál va a ser la causa más frecuente, por así decirlo, de falla cardíaca derecha? Que uno tenga una falla cardíaca izquierda, haga congestión pulmonar y después tumbe el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Es decir, el paciente primero se le dañó el ventrículo izquierdo, hizo congestión de toda la circulación pulmonar, esa congestión finalmente repercutió en el ventrículo derecho y el ventrículo derecho ahora también está funcionando mal. Y es el paciente que se va a presentar con congestión pulmonar y con congestión sistémica. Hay otra causa que uno nunca puede olvidar de falla cardíaca del lado derecho y es el famoso cor pulmonale.
El cor pulmonale es cuando uno tiene una neumopatía primaria, o sea, tiene una alteración del pulmón y esa alteración primaria del pulmón lleva a la falla cardíaca. Entonces, un paciente, por ejemplo, que es hipocoso o que tiene algún tipo de neumopatía crónica, hace vasoconstricción hipóxica en todo lado, eso se repercute en una hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar termina haciendo congestión en ventrículo derecho y tumbando el gasto derecho. Y ese sería un cor pulmonale y ese suele ser una falla cardíaca que es muy característica netamente derecha, con congestión sistémica sin tanta congestión a nivel pulmonar. Y vamos a pasar a la que les dije que era la más importante y la que no se les puede olvidar nunca. O sea, si les olvida sistólica, diastólica, derecha, izquierda, pues ojalá no suceda, pero no va a ser tan grave a como si se les olvida esta. ¿Sí? Un paciente con falla cardíaca, lo que uno tiene que determinarle, y por eso ustedes van a ver que en las historias clínicas dice falla cardíaca FEBI de tanto cuando uno pone un diagnóstico. Porque conforme a eso, uno lo clasifica en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es una FEBI mayor del 50%, falla cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida, que es con una FEBI entre el 40 y el 49%, y una falla cardíaca con fracción de eyección reducida completamente, que ya sería una FEBI menor a 40%. ¿Por qué es la más importante? Porque determina manejo y determina pronóstico, como ya vamos a ver ahorita. Dependiendo de en qué grupo esté, vamos a ver qué medicamentos le vamos a poner a cada uno de esos grupos. ¿Cómo determino esto? Digamos, el paciente que tenga péptidos natriuréticos elevados y una FEBI menor del 50%, especialmente una FEBI menor del 40%, pues falla cardíaca tiene. Pero ¿cómo yo determino que alguien con una FEBI normal tiene falla cardíaca? Que esas son las famosas disfunciones diastólicas del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Eso está claramente establecido en la guía y le dice a uno que puede ser esto. Además de la FEBI disminuida, un índice de volumen de aurículas aumentado, que eso se traduce básicamente en que hay congestión, es decir, las aurículas están ensanchadas. Un índice de masa ventricular aumentado, que sería, digamos, una hipertrofia ventricular que se traduciría en esa alteración, digamos, anatómica del corazón. Y estas dos que son alteraciones que hablan de E sobre E', E' promedio de lateral y septal. Esto digamos que se traduce más que todo en alteraciones en la velocidad que se va del flujo sanguíneo a nivel de la válvula mitral principalmente, si mal no recuerdo, pero son con cálculos que hacen, digamos, los cardiólogos a nivel del ecocardiograma y se los van a dejar a ustedes anotados en los diagnósticos como disfunción diastólica del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, y con eso uno ya sabe que el paciente tiene una alteración. Y si asociado a eso tiene sus síntomas, toma tu falla cardíaca con fracción de eyección preservada o moderadamente reducida. Y si tienes la FEBI menor al 40%, pues ya toma tu falla cardíaca con FEBI reducida. Otras imágenes que se pueden llegar a solicitar en el paciente con falla cardíaca son la resonancia magnética, arteriografía o TAC, algunas pruebas nucleares y otras pruebas confirmatorias como lo que es la prueba de estrés. Pero pues no es tan frecuente que esto se le tome a todo el mundo que tiene falla cardíaca. Listo, usualmente el ecocardiograma es suficiente. Una vez yo dije listo, el paciente lo diagnostiqué con falla cardíaca y lo clasifiqué conforme a su FEBI, existe otra cosa que es la estratificación para saber qué tan severa es esa falla cardíaca. Listo, no solo clasificarla para manejo y pronóstico, sino saber qué tanto está repercutiendo o qué tan sintomática está. Para eso tenemos estas dos clasificaciones, que digamos uno puede utilizar las dos, que es el NIHA y el AJA. Entonces, así como yo les dije, cuando uno ve una historia clínica que uno pone falla cardíaca FEBI de tanto, uno también pone NIHA tanto o clase funcional tanto, AJA tal. Y va a ser NIHA de 1 a 4 y AJA de A a D. ¿Qué quiere decir cada una de estas? El NIHA 1 somos nosotros, ¿listo? El paciente que no tiene limitación para la actividad física y hace disnea cuando hace una actividad física forzosa, o sea, cualquiera de nosotros que no tengamos como tal una falla cardíaca. Clase 2 o NIHA 2 va a ser un paciente que tenga una limitación, leve de lo que sería la actividad física, pero no tiene problemas en el reposo. Sin embargo, digamos que se cansa más fácil de lo usual, o sea, cuando ya hace una actividad física como caminar, trotar, se pone muy disneico. El NIHA 3 por su parte va a ser el paciente que tiene una marcada limitación de la actividad física, es el paciente que en reposo está bien, pero actividades menores a las rutinarias lo fatigan y le causan disnea. Entonces es el paciente que vistiéndose se ahoga, cepillándose se ahoga, peinándose se ahoga. Esa sería nuestra clase 3. Y por último tenemos el NIHA 4, que va a ser el paciente que tiene disnea en reposo. ¿Listo?
Por su parte, la clasificación de la AJA es más algo estructural y conforme a si tiene síntomas o no. Entonces, la clasificación de la AJA, digamos que la AJA A va a ser el paciente que está en alto riesgo de falla cardíaca, pero no tiene ni síntomas ni tiene alteraciones estructurales. Entonces, por ejemplo, un paciente hipertenso sería una AJA A, ¿cierto? Ahora, una AJA B va a ser el paciente que no solo tenía el riesgo, sino que ya tiene alteraciones estructurales en el corazón y pero el problema es que no tiene síntomas, ¿listo? No tiene síntomas, solo tiene la alteración estructural. La AJA C por su parte es el paciente que ya tiene síntomas y la AJA D es el paciente que además de los síntomas está refractario al manejo médico. Y así vamos a definir y vamos a diagnosticar y clasificar entonces una falla cardíaca. Ponemos falla cardíaca, FEBI reducida, 35%, NIHA o clase funcional 3, AJA C o AJA D, no sé, ¿listo? Cuando uno diagnostica por primera vez, entonces es un paciente que nos llegó, le teníamos la sospecha, hay que hacerle una búsqueda etiológica de por qué este man está con falla cardíaca. Para eso se le toma un hemograma completo, electrolitos séricos, creatinina, pruebas de función hepática, glicemia y hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, electrocardiograma TSH, en ocasiones se puede pedir ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina y pues los péptidos natriuréticos que idealmente ya se debieron solicitar antes, ¿listo? Como les dije, en el electro básicamente cualquier alteración puede haber. Algo muy importante que está súper claro en las guías es que a un paciente con falla cardíaca uno no es como que le haga un... Uno no es como que le haga un... Perdón, es que me llegó una pregunta acá. ¿Ya no se llama FEBI en rango medio? Pues no sé la verdad, hasta donde yo tengo entendido, yo siempre la he leído como moderadamente reducida, pero no creo que haya ninguna implicancia en cuanto a lo que es eso y ya cómo la vamos a manejar, que eso ya vamos a hablar ahorita. Listo. Hay algo muy claro en las guías y es esto, y es que uno no debe repetir el ecocardiograma a menos de que sea necesario. Es decir, no es como que al paciente con falla cardíaca uno le haga controles con ecocardiograma. Eso no se hace, digamos, pues no hay una indicación como tal de hacer eso. Cuando uno va a tomar un ecocardiograma, cuando uno tenga sospechas de que algo pasó. Entonces el paciente que venía con su falla cardíaca bien y se agudizó, el ecocardiograma ahí lo tenemos que hacer. Otro ejemplo en el cual se hace eso es el paciente que hace infarto, queda con falla cardíaca, uno le tiene que repetir el ecocardiograma más o menos a las 6 semanas para saber si quedó con falla cardíaca crónica o no y según eso ver cómo le va a dejar el manejo ya crónico para el resto de la vida. Pero un paciente así que entra, no sé, tenía hipotiroidismo, me llegó con los síntomas, lo diagnostiqué y listo, todo el tiempo ha estado estable, no hay razón de por qué estarle repitiendo ecocardiograma a ver qué pasó. Lo que se han dado cuenta es que si uno se pone a repetir estos ecocardiogramas, lo que hace es embollarse porque le cambia la FEBI de pronto al paciente y entonces ahora qué hago o cosas por el estilo. Entonces un ecocardiograma es suficiente para diagnosticar a ese paciente. Cosas que se pueden ver en la radiografía de tórax de un paciente, se puede ver el edema pulmonar. El edema pulmonar, recuerden que uno lo puede ver en fase intersticial o en fase alveolar, entonces eso va a depender de si uno lo ve con los infiltrados reticulares o con los infiltrados ya alveolares, algo más como un edema pulmonar como tal cardiogénico. Al paciente además se le va a ver cardiomegalia muchas veces en la radiografía de tórax, que recuerden que la cardiomegalia para determinar en una radiografía de tórax se hace con el índice cardiotorácico, que el índice cardiotorácico lo que uno hace es coger el diámetro máximo que haya, digamos, entre los campos pulmonares y eso lo divide entre el diámetro o pues digamos la medición a lo largo horizontalmente del corazón. Si eso da mayor a 0.5, o sea, el corazón mide más de la mitad del campo pulmonar, se considera que el paciente tiene cardiomegalia. Y una aclaración muy importante que hay que hacer acá es que esto se puede hacer en pacientes con placas posteroanteriores, no con placas anteroposteriores. Uno no va a decir que un paciente tiene cardiomegalia en una placa anteroposterior porque la placa anteroposterior, como ustedes saben, magnifica todo y magnifica la silueta cardíaca, como se puede ver acá. ¿Listo? El paciente se puede ver con signos de congestión, como lo que serían las líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley son estas líneas que aparecen en la periferia, que son sugestivas ya como tal de congestión y edema pulmonar. El paciente puede tener cefalización. La cefalización básicamente es que
Usualmente en una radiografía normal los ápices pulmonares están más radiolúcidos, es decir, son más negritos. Lo que uno ve en los pacientes con falla cardíaca es que la vasculatura o la trama vascular, que se ve más que todo en campo medio y en bases pulmonares, también se empieza a ver en esos ápices pulmonares, y eso también es sugestivo como tal de congestión. Se puede ver derrame pleural, que el derrame pleural suele ser más que todo de tipo bilateral, y es pequeño, y ya. En cuanto al electrocardiograma, perdón, se van a poder ver una gran cantidad de alteraciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un paciente que nos llegue que tendría una FA. Y entonces en esa FA uno asumiría que el paciente, digamos, esta podría ser la causa de su falla cardíaca, una taquicardiomyopatía crónica o cosas por el estilo. O si es aguda, entonces tiene una taquicardia, digamos, una taquicardiomyopatía inestable. Eso ya dependería de la frecuencia cardíaca y demás. Otras cosas que se pueden encontrar son bloqueos de rama. En este caso tenemos un bloqueo de rama izquierda. Se pueden encontrar otras alteraciones como podrían ser bloqueos auriculoventriculares. Aquí tenemos un bloqueo auriculoventricular que es un MOVIDS 1. Vean que tenemos un PR que se va prolongando y después una P que no conduce. Podemos encontrar bloqueos auriculoventriculares completos, como se ve en este caso. Vean que tenemos una PP constante, ¿sí? Una distancia entre las P's que es constante, y un RR constante, pero no se relacionan las P's con los QRS. También podemos tener etiologías ya como tal isquémicas. Aquí tenemos un paciente que vean que tiene un supradesnivel del ST en las caras inferiores 2, 3 y ABF, y asociado tiene un infradesnivel del ST en B2 y en B3, que hace pensar en que de pronto también tenga un compromiso de cara posterior o inferior, como se dice ahora, y podría ser un infarto posterior inferior o inferobasal, como se le dice ahorita. Otras cosas que podemos encontrar, digamos, ya nada así como de arritmias, de isquemia, sino lo que habíamos hablado, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca diastólica nos puede llegar con hallazgos sugestivos de hipertrofia ventricular izquierda. Además, este paciente aquí tiene un componente como si fuera necrótico, ¿no? Una Q aquí en 1, en ABL como un necrótico lateral, en B6 también tiene esa Q ahí, puede tener un componente necrótico, o sea, un evento isquémico antiguo. Y este es el último, sí, también pueden llegar a encontrar pacientes con estos, que es que el electrocardiograma tenga bajo voltaje. Es decir, ustedes ven esta vaina, ustedes dicen qué pasa, o sea, el QRS no se ve casi, está súper estrecho, perdón, está súper angosto, no tiene casi nada de amplitud, y eso se puede encontrar en cardiomiopatías restrictivas, los pacientes que tienen infiltración cardíaca como amiloidosis, sarcoidosis, los pacientes con hemocromatosis. Hay un montón de causas de bajo voltaje en el electrocardiograma. Si ustedes buscan en Google salen un montón, pero en términos de falla cardíaca podría ser esto. El taponamiento cardíaco en ocasiones se puede presentar con un bajo voltaje. Hay varias etiologías que uno podría llegar a considerar ahí. Por eso, por esta gran cantidad de alteraciones que hay en el electrocardiograma, es que la guía europea dice: electrocardiograma, cualquier anormalidad, de pronto sospeche que el paciente puede tener como tal la falla cardíaca. En cuanto a los paraclínicos, en cuanto a la radiografía de tórax, vean que lo que tiene más sensibilidad sería la cardiomegalia, y lo que va a tener más especificidad con 0.99 es tener el edema alveolar, los hallazgos como tal de congestión, pero hay un montón de hallazgos específicos. El edema ya no en fase alveolar, sino en fase intersticial, la congestión venosa pulmonar, que uno vea, digamos, esos hilios pulmonares súper ensanchados. Y así, y a nivel del electrocardiograma, los hallazgos más sensibles, pues no hay muchos así, pero vean lo que decía, y por eso la guía europea dice esto: cualquier hallazgo anormal, 0.5 de sensibilidad. Y en cuanto a la especificidad, tenemos varios con una alta especificidad, lo que sería, digamos, los eventos isquémicos, 0.94, 0.97, alteraciones de la onda T, que también sería sugestivo de evento isquémico, y vean que la FA también con 0.93. El paciente con FA está en un riesgo bastante alto de hacer falla cardíaca, y por eso, digamos, la guía europea incluso tiene un apartado de manejo de fibrilación auricular en paciente con falla cardíaca. ¿Cómo vamos a prevenir o qué podemos hacer de prevención? Hacer el manejo de las cosas que pueden llevar al paciente a desarrollar una falla cardíaca. Entonces, hacer un adecuado manejo de la hipertensión para que el paciente no tenga ese aumento en la poscarga y no haga hipertrofia, hacer manejo de obesidad, tabaquismo y alcoholismo, desórdenes de la ventilación en el sueño. El SAOS es un riesgo bastante alto de tener hipertensión y de tener falla cardíaca, la dieta que sea hiposódica, y las estatinas si están indicados en los pacientes que tengan alto riesgo de enfermedad coronaria. Hay ciertos medicamentos que son muy específicos y que pueden llegar a servir para prevenir que un paciente haga una falla cardíaca. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos y en qué contexto se utilizarían. Los IECA, que se utilizan en el paciente que tiene infarto y que tiene... Ay, aquí yo me equivoqué, perdón, no es con
Esto está al revés, perdón. Aquí el IECA es con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, el beta bloqueador es con o sin disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Qué pena ahí. Eh, y muy importante la empaglifosina en diabetes mellitus tipo 2. Aquí dice considerar, pero digamos que ya cada vez es más evidente que la empaglifosina, digamos que es de gran utilidad en los pacientes diabéticos para disminuir el riesgo de complicaciones macrovasculares, aunque digamos que lo que muestran los estudios más que todo es disminución en hospitalización como tal por falla cardíaca, aunque ya hablaremos de los estudios que hay actualmente en pacientes sin diabetes con solo falla cardíaca que les empezaron dapaglifosina y que parece que les va bien, que es el DAPA Heart Failure, ese lo hablaremos ahorita. Pero en cuanto a prevención como tal, esto es lo que podríamos tener. Ya en cuanto a tratamiento, es decir, el paciente ya diagnosticado con falla cardíaca, qué es lo que le puedo hacer, qué es lo que le puedo montar, qué no le puedo montar, y así iremos como avanzando. Para disminuir la sintomatología, digamos, o más bien el tratamiento lo podemos clasificar en disminución de sintomatología y en disminución en la mortalidad. Para disminuir la sintomatología, digamos que tenemos o lo vamos a utilizar principalmente en lo que sería la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, mientras que aquellos que disminuyen mortalidad y disminuyen remodelación miocárdica están más que todo para la fracción de eyección reducida. Entonces, para la disminución de la sintomatología tenemos lo que sería el manejo etiológico y de comorbilidades, o sea, si el paciente es hipertenso, maneje la hipertensión, si es diabético, maneje la diabetes y así sucesivamente. Mientras que en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida ya vamos a empezar aquellos medicamentos que se llaman terapias modificadoras de la enfermedad, que son aquellas cosas que buscan evitar la remodelación miocárdica. ¿Qué es importante o cuál es el punto aquí o cuál es el problema? Esto, la fracción de eyección moderadamente reducida, ¿sí? Ese paciente que está en ese rango intermedio, ¿qué se hace con ellos? Y vamos a ver que incluso si ustedes leen la guía europea, ellos mismos dicen, creamos este grupo porque no sabemos qué hacer con este grupo y estamos incentivando a que se hagan estudios para saber qué hacer con esta gente. ¿Los trato como si fueran fracción de eyección reducida o los trato como si fueran fracción de eyección preservada? Es decir, ¿les inicio terapia modificadora de la enfermedad o no a estos pacientes? ¿Hay algún beneficio en ponérselos, sí o no? Para lo que serían las comorbilidades asociadas, tenemos todas esta gran cantidad de cosas que se pueden manejar. Entonces, el adecuado manejo de la diabetes, de la dislipidemia, de la hipertensión, todo lo que les hablaba. Muy, muy importante el manejo de la anemia y el déficit de hierro. Hay grandes estudios, este es un metaanálisis que habla de cómo la corrección de la anemia ferropénica, digamos, es ideal para disminuir la sintomatología en los pacientes que tienen falla cardíaca. Para el manejo farmacológico en este contexto de disminuir la sintomatología, lo que tenemos es los diuréticos. El paciente con falla cardíaca, sus síntomas más que todos van a ser de tipo congestivo y lo que yo voy a buscar es descongestionarlo y para eso le voy a poner los diuréticos. Los diuréticos van a tener más que todo manejo sintomático, pero su beneficio en la mortalidad no está comprobado, es decir, la furosemida no les disminuye la mortalidad de un paciente con falla cardíaca, a diferencia que sí lo pueden hacer los otros. Dentro de este grupo de fracción de eyección preservada, digamos que tenemos otro medicamento que podemos utilizar que es la espironolactona. Este es uno de los cambios, si ustedes se van, digamos, sobre todo los de séptimo para su parcial, van a ver que tienen guía europea y guía de la AJA. ¿Cierto? La guía de la europea es mucho más organizada, mucho más fácil y agradable de leer y a fin de cuentas si uno compara solo hay dos diferencias importantes entre la AJA y la guía europea. Una diferencia es esta, que la AJA recomienda la espironolactona para los pacientes con fracción de eyección moderadamente reducida. ¿Por qué? Por este estudio que les estoy poniendo acá, que es el estudio TOPCAT. El estudio TOPCAT lo que demostró es que en pacientes que no tenían fracción de eyección reducida, es decir, con FEBI por encima del 40%, cuando había, digamos, se hospitalizaban y tenían BNP elevados, si les ponían la espironolactona parecía que había una disminución como tal en las hospitalizaciones. El resto de medicamentos que se pueden llegar a pensar para los pacientes con falla cardíaca como beta bloqueador y ECARA2, esto que estábamos hablando de terapia modificadora de la enfermedad, no tienen evidencia en el paciente que tenga una FEI mayor del 40%. O sea, de momento no tenemos justificación para estar poniendo estos medicamentos en estos pacientes. Este es el estudio TOPCAT que les mencionaba, eran pacientes con FEI mayor a 45%, tenían un BNP elevado en los últimos 60 días y habían tenido una hospitalización en el último año. No les fue mejor en mortalidad, pero sí disminuye el riesgo de hospitalizaciones. O sea, no se los pongo para que se mueran menos, pero sí para que no estén, para que no digamos hagan una nueva agudización.
Y algo importante, pues qué pena que me devuelva, es que precisamente la guía de la AJA que les menciono que pone esta recomendación a diferencia de la europea, porque pues este estudio de la europea no lo tomó en cuenta, precisamente habla de que los pacientes deben tener estas condiciones para montarle la espironolactona. No es que ahora yo a todo el mundo con fracción de eyección preservada o moderadamente reducida le voy montando espironolactona, no. Son los pacientes que cumplan las condiciones de este estudio, en donde se demostró este beneficio en cuanto a lo que serían las hospitalizaciones. Ahora sí, digamos que ya teniendo claro que en el paciente con fracción de eyección preservada y moderadamente reducida lo único que vamos a hacer es manejo etiológico y sintomático con los diuréticos y de pronto con espironolactona, vamos a pasar a lo que son los pilares del manejo para disminuir la remodelación miocárdica, que es lo que se utiliza en la falla cardíaca con fracción de eyección ya reducida como tal. Tenemos los medicamentos de primera línea, es decir, los medicamentos que yo le voy a montar de una al paciente que yo diagnostico con falla cardíaca con una FEBI menor del 40%, que es esto. Le voy a poner inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona y beta bloqueador, lo que habíamos mencionado. La fisiopatología era que se sobreactivaba el sistema simpático y se sobreactivaba el RAS, pues bloqueemos esas dos cosas, beta bloqueador y E y ECA o ARA2. Si estos dos no se pueden, o sea, si tienen intolerancia a los inhibidores del RAS, se puede considerar poner hilaracina más dinitrato de primera línea, pero esto es raro. A casi todo el mundo están con estos dos. Si el paciente, a pesar del beta bloqueador y el inhibidor del eje, sigue sintomático y sigue con una FEI menor del 35% según la guía europea, uno le monta su segunda línea, y algo importante es que montar segunda línea es que le adiciono. Es una pregunta bastante frecuente, o sea, le quito esto y le pongo esto, no, se adiciona. O sea, lo dejo con beta bloqueador y ECA-WARA2 y le monto la espironolactona. Y en tercera línea, lo que le montamos a ese paciente es esto. Le podemos poner ivabradina, le podemos poner hidralacina más dinitrato y en algunos casos incluso podemos considerar el uso de dapaglifosina. La dapaglifosina no está ni en la guía europea ni en la guía de la AJA, porque este estudio que les voy a mostrar del DAPA Heart Failure es más reciente que estas dos guías. Pero en UpToDate, por ejemplo, sí ya pueden encontrar que se recomienda la dapaglifosina en los pacientes refractarios con falla cardíaca. Y de cuarta línea, última línea, tenemos la digoxina. Y en todos estos pacientes, a todos les vamos a hacer el manejo sintomático que habíamos hablado en la FEBI preservada, es decir, a todos los vamos a tener con su diurético si lo necesitan para la disminución de los síntomas. ¿Cuáles van a ser estos medicamentos entonces que puedo utilizar o que tienen estudios? En cuanto a los diuréticos, ahí eso se me quedó, es la furosemida. En cuanto a los beta bloqueadores que están o que tienen estudios en falla cardíaca son estos tres: metoprolol, carvedilol y bisoprolol, ¿listo? Y algo importante es que se deben iniciar idealmente después del IECA o del ARA2. El IECA y el ARA2 tenemos principalmente, digamos, el ARA2 por lo menos que más evidencia tiene o que se dice eso es el candesartán, pero a grandes rasgos se ha visto que la efectividad es similar. En cuanto a la espironolactona, como les había mencionado, va a ser la segunda línea, pero aquí les dejé una particularidad y es cuándo se va a considerar de una ponerla en el paciente con falla cardíaca, y es este. Un paciente post-infarto que queda con una FEBI reducida, aparte del manejo crónico de síndrome coronario agudo, se va a ir con IECA y con espironolactona. ¿Listo? Y la razón por la cual se deja de segunda línea es porque los estudios mostraron eso, que es mejor en combinación con los de primera línea y aislada no tiene gran utilidad. Hidralacina y dinitrato van a ser para refractariedad, como les dije, levadoradina va a ser para refractariedad con frecuencia cardíaca mayor a 70%. Con esto que les acabo de mencionar, vamos a, digamos, organizar toda esa información en este algoritmo que es súper bueno de la guía europea que nos dice cómo manejar al paciente con falla cardíaca. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar del sacubitril valsartán, ese ténganlo ahí, pero vamos a mencionar primero lo que nos dice la guía europea. La guía europea nos dice entonces, vea, paciente sintomático con fracción de eyección reducida, menor al 40%, o sea, una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, le montamos de una la terapia angular, que va a ser el bloqueador del RAS y ECA-WARA2, y le montamos el beta bloqueador. Si el paciente a pesar de esto persiste sintomático y persiste con FEBI menor de 35%, le monto un antagonista del receptor mineralocorticoide, o sea, le monto espironolactona. ¿Listo? Si el paciente a pesar de eso persiste sintomático y con FEBI menor del 35%, la guía europea nos da tres opciones o tres caminos para irnos. Nos dice, el paciente está con frecuencias cardíacas mayores de 70, móntele la ivabradina. La ivabradina es un medicamento que es un antagonista de los canales de calcio de la corriente FONI. Si ustedes recuerdan, en el área de cardio, la corriente FONI era aquella que le daba el automatismo a las células cardíacas. Entonces lo que hace la ivabradina es precisamente disminuir ese automatismo y generar que se baje
la frecuencia cardíaca. Esto es útil porque el paciente con falla cardíaca, ustedes recuerden que el corazón se nutre principalmente en diástole. Entre más alta sea la frecuencia cardíaca de un paciente, más corto es el periodo de diástole. Entonces yo al tener al paciente con frecuencias cardíacas bajas, lo que hago es que el corazón no esté con mucho estrés y consumiendo un montón de oxígeno y que además se esté nutriendo bien con una diástole prolongada. Si el paciente tiene QRS mayor a 130, le montan un cardioresincronizador. Esto olvídenlo por ahorita. Ahorita vamos a hablar de lo que es prevención de muerte súbita en estos pacientes. Y aquí está el famoso sacubitril valsartán. Les dicen en este tercer paso, si el paciente les toleró el IECA o el ARA2, quíteselo y lo que vamos a hacer es montarle el inhibidor de la neprilicina, que es el sacubitril valsartán. Y vean que de última línea considere ponerle la digoxina. Pero pues bueno, eso va a ser por allá, ya última línea. Este es el de la AJA 2017 y aquí viene el segundo cambio o la segunda diferencia que hay entre la AJA y la europea. Ya dijimos, primera diferencia, la AJA sí recomienda la espironolactona para FEBI reducida y moderadamente reducida con las condiciones del TOPCAT. Segunda diferencia, la AJA nos dice, paciente que yo le diagnostico fracción de eyección moderadamente reducida, idealmente ellos de una le montan el sacubitril valsartán. ¿Listo? O sea, en vez de montar beta bloqueador y ECA, después espironolactona y después de eso ahí sí pensar en el sacubitril, ellos de una le montan el sacubitril valsartán junto con el beta bloqueador. Si no funciona le montan la espiro y si no funciona pasan a ver si le ponen ivabradina o qué es lo que van a hacer con ese paciente. ¿Por qué es tan importante o por qué se cambia en la AJA del sacubitril valsartán o qué es lo que ha mostrado este sacubitril valsartán? Primero les quiero hablar de qué es el sacubitril. ¿Listo? El sacubitril, como dice acá, es un inhibidor de la neprilicina. ¿Qué es la neprilicina? La neprilicina es la enzima que se encarga de degradar los péptidos natriuréticos. Yo les dije que lo que hacía el cuerpo cuando sentía el corazón congestivo era producir péptidos natriuréticos para estimular la natriuresis. Entonces dijeron como bueno, si eso es lo que hace fisiológicamente el cuerpo, ¿por qué no se lo incentivamos, por así decirlo, se lo aumentamos, inhibiendo la degradación de esos péptidos? Entonces el sacubitril inhibe la neprilicina, entonces inhibe la degradación de la natriuresis y lo que hace es favorecer la natriuresis en el paciente. Eso va a llevar a que haya una disminución en el eje renina-angiotensina, en la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona y una disminución en lo que sería la congestión en estos pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que mostró este estudio que fue el primero que salió? Cogieron y dijeron, comparemos ponerle enalapril más el beta bloqueador versus ponerle la neprilicina, el inhibidor de la neprilicina con el beta bloqueador en los pacientes con falla cardíaca. Y lo que se dieron cuenta es que había una disminución en la mortalidad cardiovascular, una disminución en la cantidad de hospitalizaciones por falla cardíaca y una disminución en la mortalidad por cualquier causa. O sea, el sacubitril era mejor que el enalapril y de una forma estadísticamente significativa, una P menor a 0.01. ¿Listo? ¿Qué era el problema hasta ese momento con el sacubitril? Que el sacubitril, este estudio como tal, que se me olvidó cómo se llama, perdón, este estudio no valoró iniciarle al paciente de forma intrahospitalaria y por eso digamos que la guía europea no se lo inicia a todo el mundo porque en el momento la guía europea la evidencia que tenía era esta y esto no tuvo en cuenta pacientes que yo hospitalicé, les acabé de diagnosticar falla cardíaca, los mando de una con sacubitril, no, fue después retirarles IECA, ponerles sacubitril y ahí sí ver cómo les va. Entonces, ante ese problema salió este nuevo estudio también del New England que sí cogieron y dijeron, ¿qué pasa si le montamos de una al paciente que nos llega con falla cardíaca descompensada el sacubitril valsartán de una? O sea, que hay algún lío o qué, y lo compararon con iniciarle enalapril. Entonces cogieron a estos pacientes hospitalizados por descompensación con un BNP elevado y una FE disminuida y digamos que no hicieron el seguimiento en cuanto a variables tan fuertes, por así decirlo, como el estudio pasado, hospitalización, muerte y demás, sino que compararon los niveles de ProBNP, ¿listo? De NT-proBNP, perdón. Y se dieron cuenta que había una disminución de forma más rápida y significativa en los pacientes que tenían sacubitril versus los que tenían enalapril. Es decir, estos pacientes, según lo que nos mostraban esos niveles bioquímicos, pues teóricamente, teniendo en cuenta lo que traducen los péptidos natriuréticos, están menos congestivos en menos tiempo que los pacientes con el enalapril. ¿Listo? Y entonces a partir de ahí es que ahora sí la guía de la AJA nos dice, si usted quiere, le puede empezar de una el inhibidor de la neprilicina. O sea, podemos empezar terapia en paciente con falla cardíaca con sacubitril valsartán y beta bloqueador. La dapaglifosina que les estaba mencionando, esa no la van a encontrar ni en la guía europea ni en la guía de la AJA porque este artículo es muy nuevo, es del año pasado, que es el DAPA Heart Failure. ¿Qué hicieron estos? Dijeron como, bueno, si en diabetes
si en diabetes el paciente que le ponemos el inhibidor del SGLT2 disminuye las hospitalizaciones por falla cardíaca, ¿qué pasa si se lo ponemos al paciente que no tiene diabetes pero sí tiene falla cardíaca? Cogieron a pacientes que, y vean, es importante tener en cuenta esto, ya tenían terapia triple, por eso es que la dapaglifosina se utiliza de última línea, ya tenía inhibidor del RAS, beta bloqueador y tenía espironolactona, que seguía con BNP elevado y tenía una FEI menor del 40%. No tenía diabetes el paciente. Y lo que se dieron cuenta es que había una disminución en la tasa de hospitalizaciones por descompensación, había una disminución en muerte cardiovascular y una disminución en muerte por cualquier causa, nuevamente de forma estadísticamente significativa, con una P menor a 0.01. Y por eso actualmente UpToDate y muy probablemente Dynamed y a futuro la siguiente guía que salga de falla cardíaca nos va a recomendar la dapaglifosina dentro de nuestras opciones o nuestro arsenal terapéutico ante una falla cardíaca que sea refractaria a triple terapia. Otros SGLT2 parece que van en camino a demostrar lo mismo. Los SGLT2 están saliendo en boom para manejar casi que absolutamente todo a nivel cardiovascular. El por qué o cuál es la razón de esto es que lo que se han dado cuenta que si uno inhibe el SGLT2 lo que hace es disminuir no solo la recaptación de glucosa sino también de sodio, porque recuerden que el SGLT2 es un SYNPorte, que es un transporte activo secundario, es decir que reabsorbe glucosa utilizando la corriente del sodio. Al yo bloquear el SGLT2 ya no se absorbe glucosa pero tampoco se absorbe sodio. Eso lo que va a hacer es que haya una mayor cantidad de sodio en el túbulo contorneado distal y eso disminuye la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y si consideramos que la fisiopatología era esa sobreactivación, entonces el SGLT2 no sirve y por eso teóricamente así el paciente no tenga diabetes nos va a mejorar el paciente que tenga falla cardíaca. ¿Listo? O sea, fisiopatológicamente servía y en el estudio se demostró que sirven esos pacientes que son refractarios. Por último, en cuanto al manejo de los pacientes con falla cardíaca crónica, vamos a hablar de esto que es la prevención de la muerte súbita, o sea, cómo prevenir que esos pacientes nos hagan arritmias y se mueran de la nada, cosas por el estilo. Hay sus indicaciones. Tenemos el CDI y tenemos el cardioresincronizador. CDI es cardiodesfibrilador implantable. El CDI se le va a poner a los pacientes que tengan estas condiciones, que hayan tenido una arritmia ventricular con inestabilidad hemodinámica de causa no reversible. Entonces un paciente con falla cardíaca que nos hace una taquicardia ventricular y se nos muere, toma tu CDI. Y la otra posibilidad es que tengamos un paciente que tenga una FEI menor de 35% y asociado a eso tenga una cardiopatía isquémica o dilatada. Y algo aquí muy importante, les dejo este más de 40 días, porque si digamos el paciente es un infarto agudo de miocardio, toca esperar 40 días a que haya pasado el infarto agudo de miocardio y confirmar que siga con la indicación, o sea, con FEI menor de 35 y con su cardiopatía, y se iría ahí de candidato para CDI. En cuanto a la cardioresincronización, si ustedes miran la guía europea, tiene como 5 recomendaciones para cardioresincronizador, que si es QRS mayor de 150 con morfología de bloqueo, mayor a 150 sin morfología, mayor a 130 con, mayor a 130 sin. Es más fácil, creo yo, agruparlo así. Paciente que tenga un QRS mayor a 130 y una FEI menor de 35% tiene indicación para cardioresincronizador, que puede ser 1A o 2 dependiendo de cuál sea la morfología, y eso sí, pero todos tendrían indicación. Entonces QRS mayor de 130 se va de cardioresincronizador. Y la otra opción para poner cardioresincronizador es un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Recuerden que alto grado se entiende como MOVITS 2 o grado 3. Y ya, eso sería todo en cuanto a falla cardíaca crónica. ¿Hay alguien que tenga alguna duda en esto? José me dice que quiere hablar. Siga, José. Más, Andy, un par de precisiones. Hay otro grupo que no lo colocan explícitamente así en la tabla, pero sí lo mencionan, si no estoy mal, es en la americana, de acuerdo a la clasificación de la FEBI, y es otro de los que están incentivando muchísimo para que se investigue, y es el grupo de falla cardíaca con FEBI recuperada. Pacientes que tuvieron la FEBI baja por alguna cuestión, recibieron terapia modificadora de la enfermedad que usted menciona, y la FEBI sube. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿la FEBI le subió porque le iba a subir sola o fue por los medicamentos? ¿Le suspendo los medicamentos? ¿Se los continúo? Entonces, pues la evidencia no está, la evidencia de donde salen las recomendaciones, pues no estaba diseñada para responder esa pregunta, entonces probablemente valdría la pena estudiarlo más, pero por ahora la recomendación es que con el éxito no se pelea. Si el paciente viene bien, déjelo con lo que está. Eso por un lado. Por otro lado, muy importante que en el algoritmo lo ponen ahí, es que o sea, la evidencia del beneficio de las terapias
sale de los estudios clínicos y hay que ver esos estudios con cuidado. Entonces, para yo saber a quién le voy a colocar el medicamento, tengo que hacer referencia a los criterios de inclusión de los estudios, como usted lo mencionaba. Entonces, los pacientes que ya tenían toda la demás terapia, que se estaban descompensando, por ejemplo. Pero lo otro importante es ver cuál fue el promedio de dosis que se alcanzó en cada estudio, porque no es lo mismo que yo decir, no, es que a mi paciente no le sirvió el enalapril, entonces le voy a pasar a sacubitril valsartán, pero resulta que es que el paciente se quedó recibiendo 5 miligramos al día de enalapril y nunca le titulé la dosis. Entonces eso es muy importante. La terapia médica guiada por las guías es con medicamentos y dosis adecuada. Entonces siempre tengo que titular el medicamento a las dosis máximas toleradas por el paciente, idealmente llegando al promedio de la dosis que se utilizó en el estudio o a la dosis máxima recomendada pues de ese medicamento, que en la guía ahí colocan una tabla específica de cuál fue la dosis en cada estudio. Entonces, ¿cómo se hace esa titulación? Ese es otro tema muy importante, sobre todo porque eso es algo que tiene que poder hacer cualquier médico y normalmente se hace en el escenario de la consulta externa. Y pues si una cita con el cardiólogo la va a tener cada 6 meses, cada 8 meses, pues está mal que se espere hasta que la vea el cardiólogo para que el cardiólogo le suba la dosis. Entonces lo que yo tengo que hacer es mirar los efectos adversos que me indiquen si el paciente va a tolerar o no aumentar la dosis. A grandes rasgos va a ser la hipotensión, los síncopes, las alteraciones electrolíticas, principalmente el potasio, y la alteración de la función renal. Entonces, pues como ustedes ya saben, los IECA, los ARA2 pueden alterar todo esto, el sacubitril valsartán también, sobre todo el sacubitril valsartán baja mucho la tensión arterial y hay que hacerlo gradualmente, hay que ir aumentando la dosis poco a poco. Lo que recomienda la guía es que usted aumente la dosis por ahí cada 2 semanas. Eso en un contexto ambulatorio. En un contexto de un paciente hospitalizado, como usted lo va a estar monitorizando y siguiendo, usted le puede hacer una titulación un poco más rápida. Cada tercer o cuarto día, aumentarle la dosis y vigilarle todo. Si usted ve que, por ejemplo, le baja la tasa de filtración glomerular en promedio unos 25 mililitros minutos, no le suspenda el medicamento, vigílelo porque eso puede ser normal y pues si el paciente sigue deteriorando, ahí sí tocaría mirar qué pasó, pero no es que le subió la creatinina o le subió el potasio, entonces suspender, porque le estamos quitando al paciente una opción de una terapia que tiene muy buena evidencia. Entonces eso es muy importante. Tercero, importante que la ibabradina siempre solo se puede dar en paciente que tiene ritmo sinusal. Si el paciente no está en ritmo sinusal, como lo mencionaba Andy, la correlación con fibrilación auricular muy alta, no hay evidencia, o sea, no tiene ninguna utilidad colocarle ibabradina a esos pacientes. Y lo otro que iba a mencionar es que, Andy lo dijo muy bien, pero la idea es que se lleve un mensaje muy claro. En falla cardíaca con FEBI preservada no hay evidencia de colocar nada por esa indicación. Pero si usted tiene un paciente que tiene una falla cardíaca con FEBI preservada y adicional a eso es hipertenso y es diabético, de primera línea usted le tiene que colocar un IECA, que usted no se la está colocando por la falla cardíaca, es cierto, pero sí se lo está colocando por las otras indicaciones, que sería paciente hipertenso diabético. Entonces no es que no se puedan colocar esos medicamentos, sino que no se deben colocar con la indicación de falla cardíaca. Eso sería lo que tenía para aportar. Listo, José, muchas gracias. Sí, qué pena que se me olvidó mencionar lo de los medicamentos. Lo que hizo José, esa tablita está en la guía europea, entonces ahí la pueden encontrar de cuál es la dosis tope de cada uno de los medicamentos de IECA y de ARA2 conforme a los estudios que mencionó José. Listo, ¿hay alguien que tenga alguna duda adicional o algo por el estilo? Listo, vamos a continuar entonces con lo que es falla cardíaca agudizada como tal. Ahí me faltó eso en el título, perdón. Entonces, ¿qué es la falla cardíaca agudizada o cómo se define? Como un establecimiento o empeoramiento de los síntomas y signos de falla cardíaca. La falla cardíaca agudizada puede ser o una agudización de una falla cardíaca crónica o la forma de debut o de presentación de lo que va a ser a largo plazo una falla cardíaca crónica como tal. La principal causa de falla cardíaca agudizada o la principal causa por la cual un paciente se agudiza es por mala adherencia al manejo. ¿Listo? Vamos a tener otras causas como síndrome coronario agudo, valvulopatías, taponamiento cardíaco, fallos terapéuticos, hipertensión, infecciones. Ahorita vamos a hablar de la mnemotecnia que nos propone la guía europea, que es el CHAMP, y de las cosas de cómo debemos ir abordando estos pacientes. La aproximación diagnóstica a ellos, pues como siempre lo primero va a ser determinar su estabilidad con el ABCDE.
vamos a hacer secundariamente una historia clínica completa y vamos a tomar unos paraclínicos buscando determinar la posible etiología y determinar qué tan comprometido está ese paciente. Para esos paraclínicos vamos a tomar una radiografía de tórax para determinar qué tanto componente de edema pulmonar hay o no, además de lo que uno pueda determinar de forma clínica con la auscultación, un electrocardiograma, porque como vimos, pueden, o como vamos a ver ahorita, y dentro de las cosas que les di ahí, el síndrome coronario agudo es una causa muy importante de agudización de falla cardíaca o de presentación de un paciente que llega con signos congestivos de forma aguda. Laboratorios BUN, troponinas, creatinina, electrolitos, glicemia, hemograma, perfil hepático y TSH. En cuanto al ecocardiograma, la idea es tomarlo inmediatamente si hay inestabilidad hemodinámica y si no, por lo menos en las primeras 48 horas. Como les decía, digamos, si bien no vamos a hacer ecocardiograma de control para todo el mundo, sí le vamos a estar haciendo ecocardiograma al paciente que se nos agudiza. Péptidos natriuréticos se pueden llegar a utilizar sobre todo en el contexto agudo de un paciente que no tenía diagnóstico previo de falla cardíaca. Entonces un paciente que me llega de la nada con disnea, que yo le escucho estertores, cosas por el estilo, el péptido natriurético es muy útil y se utiliza mucho en los algoritmos de disnea en el contexto de urgencias para determinar si es una disnea cardiogénica o no. Si hay un péptido natriurético elevado, se asume o se presume más bien que la disnea es más de origen cardiogénico que de origen pulmonar, recordando que los puntos de corte van a ser diferentes a los de la crónica, que van a ser los puntos de corte de 300 y 500 para BNP y para NT-proBNP. Y se van a solicitar gases y procalcitonínas si se justifica. Gases si yo considero que hay un trastorno de la oxigenación importante para considerar si está cursando con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, requiere intubación o no, qué tanto grado de hipoperfusión tiene, de pronto me puedo guiar con el lactato. Y la procalcitonina si se justifica, eso está más en la guía europea 2016 donde había más boom de la procalcitonina. Con todo lo que hemos hablado de sepsis, neumonía, ya sabemos que la utilidad de la procalcitonina cada vez va siendo menos, pero pues dependiendo del contexto, si ustedes sospecharon una infección de origen pulmonar o algo por el estilo, podría llegar a ser de cierto grado de utilidad. Y lo que vamos a hacer con esto, además de determinar la estabilidad y demás, va a ser finalmente clasificar a la falla cardíaca con el famoso Stevenson, que ya ahorita vamos a ir a eso. En cuanto al ABC, digamos que lo primero que podemos hablar en cuanto a la parte de airway y de breathing es cómo le vamos a hacer entonces o qué va a ser de utilidad en cuanto a la ventilación de estos pacientes. En cuanto a la oxigenoterapia, digamos que se va a instaurar cuando el paciente tenga hipoxemia, que se puede determinar o con la saturación de oxígeno o con unos gases arteriales con una PaO2 menor a 60. Podemos considerar el uso de la ventilación mecánica no invasiva en el paciente que a pesar de la oxigenoterapia persiste hipóxico, que además tiene acidosis en los gases arteriales y que tiene hallazgos clínicos de distrés respiratorio. Aquí quizá valdría la pena también, sin tener en cuenta los otros criterios, un paciente con edema pulmonar cardiogénico tiene una alta tasa de indicación, por así decirlo, o hay gran evidencia para indicarle ventilación mecánica no invasiva. Cuando hablemos de insuficiencia respiratoria aguda, que esa tutorial la tienen con Santi, van a ver que en la ventilación mecánica no invasiva se habla de unos 5 fantásticos, 5 magníficos, como le quieran decir, y uno de ellos es el edema pulmonar cardiogénica. Ahorita vamos a hablar un poquito del por qué. Y la ventilación mecánica invasiva, o sea, la intubación ya como tal al paciente, va a estar indicado en el paciente que tenga falla ventilatoria, que tenga hipoxia, hipercapnia y o acidosis que no mejoran con ninguno de los dos manejos previos, o el paciente que esté con inestabilidad hemodinámica, que nos hizo un paro, cosas por el estilo, pues definitivamente requiere de una intubación o de asegurarle como tal su vía aérea. La ventilación mecánica no invasiva, la razón por la cual es útil en la falla cardíaca es por dos razones. Lo primero es que hace un aumento de la presión intraalveolar. ¿Listo? Ese aumento de la presión intraalveolar, coloquialmente podríamos decir que lo que está haciendo es empujar el agua de afuera del alvéolo y metiéndola nuevamente en los capilares, ¿cierto? En esa membrana alvéolo capilar lo que hace esa PIB, ese aumento de la PIB y digamos la gran presión que yo le meta con la ventilación mecánica no invasiva va a empujar el agua y al aumentar la presión del alvéolo, digamos que lo que hace es que el agua vuelva a retornar a la parte capilar. Y la otra razón por la cual sirve la ventilación mecánica no invasiva es al yo estarle metiendo presión positiva al tórax, lo que hago es comprimir los grandes vasos. Al comprimir los grandes vasos, o sea, vena cava superior, vena cava inferior, voy a disminuir la precarga, o sea, voy a disminuir el retorno venoso y eso va a hacer que haya menos circulación pulmonar y por ende menos sangre que se pueda extravasar o menos líquido que pueda generar edema pulmonar. Entonces van a ver, y es
es súper claro como un paciente que llega con un edema pulmonar cardiogénico maluquísimo, así que uno diría, ese man está para intubación, le ponen ciclos de ventilación mecánica no invasiva y el paciente va mejorando un montón y se salva de la intubación. Entonces tiene una gran utilidad el uso de la ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes cuando tienen la indicación, especialmente edema pulmonar cardiogénico. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, o sea, ya hablamos de la B, vamos a hablar de la C de circulation. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, lo que vamos a determinar es si el paciente está o no con compromiso de la perfusión. Y según eso, y según el examen físico que le hagamos, es que lo vamos a poder clasificar en esto, que es el famoso Stevenson, ¿cierto? Tenemos el Stevenson A, el Stevenson B, el Stevenson C y el Stevenson L. ¿Cómo vamos a determinar eso? Con dos variables. El paciente tiene o no tiene adecuada perfusión y si el paciente está o no está congestivo. El A es el escenario ideal, que es el paciente que nos llega con un aumento de los síntomas, pero está seco, es decir, no tiene signos de congestión y está caliente, que le llaman, es decir, tiene una adecuada perfusión. La B es el escenario más común al cual nos vamos a enfrentar, que es un paciente que está congestivo, pero tiene una adecuada perfusión, es decir, no está hipoperfundido. La C va a ser el peor escenario de todos, que es el paciente que está congestivo y que además está hipoperfundido. Y la L es el paciente que está seco, pero está hipoperfundido. Conforme a esto, vamos a ver cómo podemos manejar al paciente. A la A se le hace algo, al B se le hace algo y a estos dos digamos que los podemos abordar casi que dentro de un mismo grupo. Vamos a empezar hablando de estos, que son los más malucos, los pacientes que están hipoperfundidos. ¿Qué les vamos a hacer? Algo importante, o que es muy como importante recalcar, que también se los había mencionado en ACLS y demás, es que la hipoperfusión no es igual a hipotensión. Es decir, yo puedo tener un paciente con una falla agudizada normotenso, pero tiene un lactato en las nubes, tiene llenado capilar prolongado, tiene frialdad distal, tiene piel moteada, está hipoperfundido. No me importa que la tensión arterial esté normal, el paciente está hipoperfundido y eso es a lo que hace alusión esta clasificación. Esta clasificación no habla de si tiene tensión normal o no, sino si hay signos de hipoperfusión en el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese manejo hemodinámico? Entonces, habíamos dicho que teníamos el paciente L y C. C era el que estaba congestivo, además de hipoperfundido. En el paciente L, lo que podemos hacer es, pues por lo menos lo dice la guía europea, es que se puede hacer un pequeño intento de líquidos endovenosos con un bolo muy pequeño de 260 15 a 30 minutos, a ver si con eso le responde. Si no, uno pasa a los inotrópicos. Casi todos van a terminar en los inotrópicos. Si no, pues vasopresores, digamos que sería la siguiente línea. Primera línea, como es un shock de origen cardiogénico, digamos que a diferencia de la sepsis donde habíamos dicho que era una vasodilatación sistémica y yo quería atacar los vasos, aquí el problema es el corazón, entonces yo quiero ponerle algo que sea más cardioselectivo, inotrópicos, y si eso no me funciona ya paso a los vasopresores. En cuanto a la C, que es el paciente que está congestivo y además está hipoperfundido, pues yo no me voy a poner a ponerle más líquidos a un paciente que ya está congestivo, entonces en ese vamos a empezar de una con los inotrópicos, con los vasopresores y de último tenemos el soporte mecánico que es ese ECMO, ¿listo? Y algo muy importante es que solo se retira el beta bloqueador si es absolutamente necesario. Usualmente en este contexto de LIC va a ser necesario, pero quizá en el contexto de un paciente B, A, decir un Stevenson A o un Stevenson B que esté solo congestivo, no va a ser necesario retirar el beta bloqueador. Digamos que anteriormente y cuando veíamos clases de farmacología siempre nos decían contraindicación del beta bloqueador, falla cardíaca agudizada. Eso ya está un poco mandado a recoger porque se sabe que el beta bloqueador es algo súper importante y que le mejora muchísimo y ayuda a que los pacientes se recuperen más rápido y tengan una mejor funcionalidad de lo que sería el tejido miocárdico. Y muy importante, la congestión se corrige después. O sea, primero nos preocupamos de que el man no se nos vaya a morir por hipoperfusión, no se va a morir por estar congestivo, entonces no nos preocupamos de que no se muera por hipoperfusión y después nos ponemos a ver cómo le corregimos esa congestión. Estos son algunos de los vasoactivos que podemos utilizar, que como les dije, vienen en inotrópicos y vasopresores. Listo, aquí están algunos de los que podemos utilizar y qué es lo que hace cada uno de ellos. Los vasoactivos en general se pueden clasificar conforme a qué efecto, como yo les había mostrado, tienen a nivel cardíaco y a nivel de la vasculatura. Entonces hay algunos que afectan a nivel cardíaco, pero digamos no vasoconstriñen, sino que vasodilatan, que son los famosos inodilatadores. Tenemos algunos que son netamente, digamos, vasoconstrictores sin tener efecto en el gasto cardíaco. Y tenemos otros que tienen efecto en el gasto cardíaco y tienen algo de efecto a nivel vascular, como podría ser la epinefrina, la dopamina, dependiendo de la dosis, si la tenemos en alfa y beta o cosas por el estilo. Pero lo que me queda importante acá mencionarles es esto, la butamina, que como vamos a ver ahorita va a ser la primera línea de manejo en estos pacientes como inotrópico, es un inodilatador. ¿Listo?
¿Y cuál es la importancia de que sea un inodilatador? La gran mayoría de estos pacientes, ante el bajo gasto cardíaco que están teniendo, hacen una sobreactivación, como habíamos dicho, neural, y van a estar es más bien vasoconstreñidos y tienen incluso un aumento en lo que sería la poscarga. Entonces, en los pacientes que tienen un shock de origen cardiogénico es ideal ponerles un medicamento que sea inodilatador, porque yo les aumento el gasto cardíaco y disminuyo esa vasoconstricción que tienen por esa, digamos, liberación masiva que han tenido de catecolaminas, y eso hace que sea, digamos, mejor este medicamento para esos pacientes. Entonces nuestra primera línea va a ser precisamente esa, la dobutamina, y nuestra segunda línea va a ser la noradrenalina. Es decir, si la dobutamina no me sirvió, paso al uso de la noradrenalina. Después, digamos, de la estabilidad hemodinámica y yo de garantizar que mi paciente tenga una buena, digamos, ya no esté choqueado, lo que voy a pasar es a determinar la etiología, ahí sí manejar la congestión y determinar qué otros manejos le voy a hacer. Para determinar la etiología, la guía europea nos propone esta mnemotecnia, que es el CHAMP, la C de, digamos, síndrome coronario agudo, la H de hipertensión, emergencia hipertensiva, la A de arritmia, la M de causas mecánicas y la P de TEP, embolismo pulmonar. El soporte mecánico, que es como lo último que les había hablado, que digamos está el paciente congestivo, le monté inotrópico, después vasopresor, y si no me funcionó me queda el soporte mecánico. Tenemos unos que son a corto plazo y otros que son a largo plazo. Los que son a corto plazo básicamente es los que vamos a considerar en el contexto de falla cardíaca agudizada, pues no nosotros sino el intensivista, esto no lo va a poner ninguno de nosotros, que sería básicamente el balón de contrapulsación aórtica. El balón de contrapulsación aórtica lo que hace es literalmente uno le mete por aerodinámica un balón en la salida de la aorta del ventrículo izquierdo, y ese balón lo que va a hacer es inflarse en sístole y desinflarse en diástole. ¿Listo? ¿Cuál es la razón o por qué se cree que sirve esto? Lo que se ha visto básicamente es que al inflarse en sístole lo que hace esto es promover la perfusión como tal de las coronarias, y al desinflarse en diástole esto hace un efecto de vacío, y eso digamos que termina de chupar lo que no quería salir al final de la diástole en el corazón, y evita que haya digamos más congestión o retorno de sangre por ese digamos retorno que hay por la parte ascendente de la aorta. En cuanto al soporte mecánico long term, por así decirlo, son los pacientes ya con una falla cardíaca súper refractaria, y lo que uno hace es ponérselos mientras el paciente se espera un trasplante o cosas por el estilo, que son los dispositivos de asistencia ventricular y cosas por el estilo, que pues de eso no vamos a entrar a hablar ahorita. Esto es lo que les hablaba del balón de contrapulsación. Miren que lo que hace es precisamente inflarse en sístole. Al inflarse en sístole lo que hace es mejorar la perfusión del callado aórtico y de las coronarias, y al desinflarse en diástole hace ese efecto de vacío que lo que hace es promover digamos la perfusión sistémica y que haya una disminución en la congestión del ventrículo izquierdo. Estos son otros parámetros que nos pueden ayudar a determinar si nuestro paciente está congestivo o no. Entonces, si tiene ortopnea, cómo está en cuanto a la ingurgitación yugular, si tiene hepatomegalia, el edema, cómo está el PNP, la falla cardíaca y todas estas cosas. Digamos que el punto es uno llenarse de la mayor cantidad de razones posibles para determinar si hay congestión o no. Para el manejo de la congestión, pues lo que hay que hacer es desencharcarlo, y para desencharcarlo lo que uno hace al paciente es ponerle diuréticos. El diurético de primera línea en este contexto va a ser pues la furosemida. Cuando yo le voy a poner furosemida a mi paciente, lo que yo voy a determinar es si ya venía antes con furosemida o no, es decir, es un debut de falla cardíaca o es una falla cardíaca ya crónica. Si el paciente no venía con nada de furosemida, se le ponen 20 a 40 miligramos intravenosos, se va haciendo, digamos, ajuste de la posología cada 2 horas y yo voy monitorizando. ¿Con qué cosas puedo monitorizar la furosemida? Sodio urinario, gasto urinario y peso. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Si el paciente ya venía con furosemida, digamos que yo no me voy a poner a empezarle 20-40, sino que lo que voy a hacer es ponerle mínimo la dosis que ya él traía en un solo día. ¿Listo? Se puede poner máximo hasta 2.5 veces la dosis con la que ya venía el paciente. Esto sale de un estudio que es el DOSE. ¿Qué diferencia hay entre ponerle la dosis que ya traía a ponerle 2.5 veces la dosis que ya traía? Lo que se ha visto es que eso hace que el paciente se mejore más rápido, es decir, hay una pérdida de peso y una disminución del edema que es más rápida, pero hay un mayor riesgo de que el paciente nos haga un deterioro de la función renal, pero hasta donde recuerdo no repercute a nivel crónico.
Hay una duda y es si se debe utilizar bolo o infusión continua, es decir, le pongo los bolos de furosemida o lo dejo en una infusión de furosemida, y hasta ahora lo que se ha visto es que da lo mismo si yo le pongo bolo o infusión continua, y existe algo que se llama la resistencia a la furosemida, es decir, el paciente que yo le clavo ya un montón de furosemida, llegué a dosis tope, cosas por el estilo y nada que mejora o me hace eventos adversos a la furosemida, entonces en esos contextos yo puedo utilizar la tiazida y la espironolactona como diuréticos en esos pacientes. Esto es a lo que me refería. Este, digamos, algoritmo es súper bueno de un artículo de la guía de la Sociedad Europea de cómo poner los diuréticos, y es esto. Nos llega el paciente congestivo, aquí claramente ya estamos hablando del paciente B o del paciente, digamos, C, que ya le mejoramos la parte de la hemodinamia. Y entonces vemos si es o no si usuario crónico de diuréticos. Si digamos no es usuario crónico de diuréticos, o sea, nunca ha usado diuréticos en su vida, se lo ponemos 20 a 40 miligramos y lo vamos titulando. Y si ya venía, se lo ponemos 1 a 2 veces, dice acá. Recuerden que el dose dice que hasta 2.5 veces. Después de esto, uno empieza conexión urinaria. A las 2 horas, uno va a ver, digamos, el sodio urinario idealmente. Eso no se va a poder casi siempre, sino que uno aquí va a ver es más bien los signos clínicos de congestión, y según eso va ajustando. A las 6 horas, uno le puede ver el gasto urinario y si tienen, pues sodio urinario. Lo que uno busca es que tenga un gasto urinario mayor a 100 a 150 cc hora. Si el paciente viene bien con esto, entonces uno dice, listo, ¿sigue o no sigue congestivo? Si no sigue congestivo, ya me puedo empezar a ir desescalando, pasarlo a vía oral y demás. Si sigue congestivo, lo que hago es seguir poniéndole la dosis que ya tenía de furosemida. No hay razón para estar, digamos, aumentando la posología. Si no tengo ese gasto urinario deseado, uno dice paila, entonces le doblo o le aumento, digamos, la dosis de la furosemida y empiezo a valorar nuevamente a las 6 horas a ver si ya tiene o no la diuresis que quiero y demás. Después de las 24 horas, ya según el gasto urinario, yo voy viendo cómo lo voy a ir pasando, y finalmente lo que uno hace es irlo pasando a, digamos, a la dosis que quiere dejarlo vía oral para, digamos, poder mandarlo para la casa. Hay un como apartado en el manejo de la falla cardíaca agudizada, que es el uso de las vasodilatadores. Los vasodilatadores lo que hacen es disminuir la presión de llenado y disminuir la poscarga. Es decir, si yo vasodilato, disminuyo resistencia vascular periférica, tengo menos poscarga y eso me favorece el gasto cardíaco. Y además, el paciente que tiene congestión pulmonar, si yo le tumbo la precarga, digamos que va a haber menos circulación pulmonar para que el paciente se siga congestionando. Ese es como el punto de utilizar los vasodilatadores. Pero a quienes realmente les va a servir esto, son estos los contextos. Paciente que venga con crisis hipertensiva, o sea, un paciente que tenga una emergencia hipertensiva que le está haciendo falla cardíaca agudizada, un edema pulmonar flash o algo por el estilo. Paciente que venga con insuficiencia mitral o aórtica aguda. Y estos son los vasodilatadores que yo puedo llegar a utilizar: nitroglicerina, nitrato de isosorbida, nitroprusiato, y este que yo nunca lo he visto en mi vida. ¿Listo? Otras terapias que se pueden llegar a considerar: anticoagulación, está indicada pues la tromboprofilaxis en todos los pacientes, restricción hídrica y sódica, menos de 2 gramos de sodio al día y menos de 2 litros de agua al día, idealmente incluso menos de 1 litro de agua al día hablan en algunos otros escenarios, y se puede llegar a considerar el uso de opioides en disnea refractaria. Esto es lo que les decía del beta bloqueador, el IECA y el manejo crónico con el que venía el paciente. Vean que no siempre hay que quitarle el beta bloqueador al paciente. El paciente, dependiendo de su grado de congestión o no, yo miro si le quito o no el beta bloqueador. Pero vean que realmente cuando yo le voy a quitar el beta bloqueador que dice párelo, es solo el paciente que está hipotenso o el paciente que está muy bradicárdico. De resto, yo puedo considerar solo reducirlo o simplemente no le voy a hacer ningún cambio. O sea, falla cardíaca agudizada no es igual a quitar beta bloqueador. Y digamos que lo que uno busca con el paciente a largo plazo, digamos, ya le hice todo el manejo de su falla cardíaca agudizada, después lo paso a vía oral, y lo ideal es tener al paciente vía oral completamente, con lo que él va a estar en su casa unas 24 a 48 horas en el hospital, para yo garantizar con eso que el paciente se va a ir de la mejor forma posible. Esto pues evidentemente no es tan factible hacerlo acá en Colombia, no se hace tanto, y eso repercute más que todo en una mayor tasa de rehospitalizaciones. Listo, lo que se ha visto es que entre más prolongada sea la hospitalización del paciente con falla cardíaca agudizada, menos es su riesgo de rehospitalización. Para el egreso hospitalario va a ser el paciente que tenga estabilidad hemodinámica, bulimia, función renal adecuada y 24 horas en manejo con terapia oral, como habíamos dicho, 24 a 48 horas, con educación, enlistar en un programa de prevención y promoción, y algo muy importante y que se ha visto que tiene un gran impacto en disminuir la rehospitalización es controlar al paciente a la semana y a las 2 semanas. Es decir, a la semana lo ven y dicen, no, venga, entonces titulémosle esto, subámosle un poquito al diurético si se nos está volviendo, digamos, a tumbar el paciente.
y pues un seguimiento multidisciplinario. En resumen, la falla cardíaca agudizada sería esta: nos llega el paciente con falla cardíaca agudizada, determino si está en shock cardiogénico o en falla ventilatoria y según eso hago el manejo. Si está en falla ventilatoria o requiere oxígeno, le pongo su oxigenoterapia, miro si es candidato a ventilación mecánica no invasiva o si definitivamente ya me toca intubarlo. Y si me llegó, digamos, inestable un C o un L, pues lo que hago es inicialmente ponerle la butamina, si no me sirve la noradrenalina, y si no me sirve, pues ver ya en UCI mirarán si hay que ponerle un soporte mecánico o cosas por el estilo. Después de haber estabilizado, digamos, esta parte más aguda, paso a ver la identificación etiológica con el CHAMP. Si encuentro alguna causa, lo que hago es hacer el manejo etiológico, que eso es lo que más me va a servir, y después empiezo a hacer el manejo ya como tal de la falla cardíaca. Si no es ninguna de estas, empiezo a hacer manejo de falla cardíaca y empiezo a ver con el resto de paraclínicos que yo les dije que se le pedía, pues cuál era el manejo que le íbamos a instaurar. Una vez yo clasifico a mi paciente según el Stevenson, si está seco o si está mojado, y si está caliente o si está frío, yo determino. Entonces tengo un paciente que está mojado pero está caliente, o sea, el Stevenson B, que es el más común de todos, ¿cierto? Aquí determinaría yo, mi prioridad es quitarle la congestión o quitarle, digamos, la resistencia vascular periférica, la poscarga. Si es, digamos, que ellos le hablan vascular type o cardiac type. Si es de tipo más que todo vascular, sobre todo por hipertensión o cosas por el estilo, primero le me voy por el vasodilatador y después por el diurético, mientras que si es más de etiología cardíaca, o sea, es más que todo una congestión así pura, le pongo su diurético, y el diurético se lo pongo con lo que dijimos del dose. Entonces ya ha tenido diurético antes, no lo ha tenido antes, y con eso me voy yendo si le pongo 20 a 40 o si le pongo 1 a 2.5 veces la dosis que traía en la casa, y monitorizo. Ahora, por este lado, el paciente que está seco. Tenemos el paciente que está seco y caliente, que es el ideal. A este paciente lo único que hay que hacer es ajustarle la terapia oral. Y el paciente que está seco y frío, o sea, que está hipoperfundido pero no está congestivo. Entonces vean lo que yo les decía, Consider Fluid Challenge, que es poner ese bolo pequeño de 150 a 200 cc y ver si le responde no. Y si no, pues nos vamos con el inotrópico. Y tenemos aquí el Stevenson C, que es el paciente que está congestivo y además está frío. Y según la hipotensión, vamos a ver con qué nos vamos a ir para el manejo de la... Entonces, si está hipotenso, pues le voy a hacer todo su manejo de inotrópico y demás. Si no, ya me puedo ir con el manejo de vasodilatadores, diuréticos y así sucesivamente. Y eso sería todo en cuanto a falla cardíaca agudizada. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta adicional en este momento? O José, no sé si quiere como complementarnos con algo. Pues sí, muy importante identificar el desencadenante, porque si no, pues probablemente no va a mejorar la falla cardíaca. Y muchas veces uno de los grandes desencadenantes de las fallas cardíacas agudas, cuando no es un diagnóstico de nuevo, es la falta de adherencia a la terapia. Y cuando uno habla de falta de adherencia a la terapia, es tanto terapia farmacológica como no farmacológica. Lo que decía Andy de la restricción hídrica, la restricción de sodio. Una persona, y ustedes van a darse cuenta que en diciembre hay un pico de fallas cardíacas agudas, porque llega la tutana y entonces va la novena y entonces la novena del conjunto y luego la novela de donde la hermana y que no sé qué, y toman mucho más líquido, no necesariamente es alcohol, pero toman más líquido durante diciembre. Los pacientes se descompensan mucho en estas épocas. Entonces, eso por un lado, siempre identificar la causa y tener dentro de los diferenciales de la causa la falta de adherencia a la terapia médica. Otra cosa, muchas veces, o bueno, en una cantidad considerable de veces, hay más de un desencadenante, ¿sí? Eh, por ejemplo, un paciente que hace una neumonía, la infección le puede predisponer a que, por ejemplo, haga una fibrilación auricular. Entonces, la infección, como tal, tiene una respuesta sistémica que le puede empeorar la falla, y la fibrilación auricular también le puede empeorar la falla. Entonces, si yo tengo varias cosas que pienso que me están descompensando la falla, pues no está mal pensar que son todas al mismo tiempo. Y lo otro es que en la cabeza de todos debe quedar que la descompensación de la falla cardíaca es un signo de alarma. Eso me está diciendo, este paciente tiene un alto riesgo de morirse en el siguiente año, casi el 40%. Entonces, estaría haciendo mal yo si un paciente entra con un tratamiento a una hospitalización de falla cardíaca aguda y se va con ese mismo tratamiento.
esa descompensación me tiene que hacer preguntar qué me está faltando para que este paciente tenga mejor terapia. Entonces ahí es donde van todos esos pasos de le adiciono el sacubitril valsartán, le adiciono la ivabradina, el paciente es candidato a terapia de resincronización cardíaca, lo meto en un programa de falla cardíaca pensando en trasplante cardíaco, falta identificar otra causa que vale la pena mencionar, una causa muy importante que nosotros es más importante que lo que mencionan las guías por la epidemiología, la cardiopatía chagásica, muy importante buscarla. El problema es que probablemente ya en estos estadios pues no se puede dar un tratamiento específico, pero por lo menos sí identificarla en esos pacientes. Hay varios scores que predicen la mortalidad de la falla cardíaca, que no sé por qué no se han vuelto tan famosos, pero pueden ser útiles. Entonces, pues de pronto le pueden echar una buscada después. Y creo que ya, eso es como lo más importante de la falla cardíaca aguda. Listo, muchas gracias, José.